Y seguimos aquí en Política, Producción y Trabajo. Una breve pausa. Ahora estamos con la diputada nacional Carla Carrizo. Ella es diputada nacional, viene de la formación ECO, aquella propuesta política que había lanzado Martín Lustó. Es diputada por la ciudad de Buenos Aires, pero es cordobesa, no lo puede negar. En algún momento surge el acento de origen. Carla, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Gracias a ustedes, realmente un placer, Ricardo. Y sobre todo felicitar este espacio, porque creo que está muy bueno que la Cámara de Diputados tenga un espacio de comunicación institucional para poder nacionalizar los temas que tratamos, así que un enorme placer. Pero es que la idea tiene que ver con la conceptualización del título con el que nos presentábamos, o sea, vincular siempre la política, la producción y el trabajo. Sí, sí, y una cosa interesante que vos dijiste, digamos, si bien yo soy electa por la Ciudad de Buenos Aires y oriunda de Córdoba, porque no se nota cuando hablo, porque lo que uno aprende de niño no se va más, como la tonada, lo cierto es que los diputados representamos a la nación, y a veces eso se olvida un poco, porque como somos electos en distintos distritos, la ciudadanía, digamos, se confunde un poco y pierde esa perspectiva, digamos, de potencia, de representación que tenemos los diputados nacionales. ¿Pero se confunde la ciudadanía o se confunden los diputados? Ambos dos diríamos, ¿no? Creo que los diputados no... a veces hacemos una representación muy territorial, muy endogámica, y entonces, porque como somos electos en los distritos, digamos, provinciales, tenemos como ahí el electorado de referencia. Pero lo cierto es que nuestra representación es nacional. Y nuestra responsabilidad, y debemos digamos, dar cuenta por la política pública nacional que trabajamos acá, más que por la pequeña cuestión provincial, digamos, ¿no? ¿no? Es una sutil diferencia de naturaleza con el Senado, ¿no? Que en el Senado sí, el senador representa a un los estado intereses provinciales, mientras que los diputados de la Nación, acá esto es un ámbito donde tenemos que producir y debatir los grandes temas de los ciudadanos en su ciudadanía nacional. Entonces a veces eso cuesta un poquito. Y estamos en un periodo de transición política. Exacto. Estamos en un periodo en que marzo va a ser el gran punto de partida del año político, ¿no? Del año parlamentario. Claro. Entonces aquí va a haber un gran desafío porque los diputados no son suficientes para darle mayoría propia al oficialismo. Los senadores son mayoría absoluta de la oposición. Y esto va a obligar a consensos, va a obligar a diálogos, negociaciones. Exacto. Y algunas rispideces van a saltar por allí, ¿no? No, yo creo que la verdad que estamos todos muy estimulados. Creo que la Cámara de Diputados, como bien decís vos, Ricardo, va a volver a producir poder. Va a tener vida propia. ¿No? Me diré un poquito, estaba como una Cámara muy herbívora, porque obviamente cuando hay presidentes que cuentan con mayoría, el Congreso trabaja la agenda presidencial, y esto ocurre acá y en todas partes del mundo, ¿no? Así, en general los congresos trabajan sobre la agenda de los ejecutivos, pero cuando ocurren situaciones donde hay ejecutivos que no tienen mayorías muy contundentes en las cámaras, y es el caso de esta gestión presidencial que inicia, realmente el Congreso empieza a producir poder real, noticia, información. ¿Por qué? Porque el voto de los diputados comienza a valer por igual. Y esto me parece un año interesante para reposicionar el Congreso en la política argentina. Haber dejado atrás el bipartidismo y haber asistido, ser testigos y protagonistas o partícipes en esta pelea de alianzas, significa también un cambio de calidad en la naturaleza de la democracia que vivimos como argentinos. Sí, yo creo que es realmente un nuevo ciclo político. Como vos lo decías, Ricardo, en general la lógica de gobierno en la Argentina desde el 46 y antes del 46 también siempre fue bipartidista, ¿no? Los radicales conservadores del 16 al 30, después cuando nace el peronismo, digamos, desaparecen los conservadores y es radicales y peronistas, y ahora ocurrió una situación novedosa, un partido que nosotros desde ECO competimos con el PRO, obviamente, casi estamos ahí de ganar, pero era un partido que era más provincial, ¿no? Que todos desconfiábamos de su capacidad de nacionalización, pues llegó un tercer partido a la presidencia, y esto sin duda es una novedad para la política argentina, donde tanto el peronismo como el radicalismo, los grandes y viejos partidos, digamos, nacionales, van a tener, ¿no?, sus desafíos de adaptación. Obviamente, creo que el desafío fuerte, por eso creo que es un desafío, digamos, de una agenda legislativa nueva. Creo que el año de sucesión presidencial fue muy interesante y marcó un poco la agenda que tenemos que trabajar en el 2016 acá en el Congreso. Además, moderó las agendas políticas. Los ubicó un poquito ahí, digamos, a todos. A la oposición y en lo que hoy es el oficialismo. Realmente, es un punto, creo que el elector argentino es sumamente sofisticado.
ha generado situaciones, digamos, de equilibrio político increíble, y esos equilibrios y esas agendas van a tener que trasladarse en el Congreso. Entonces yo creo que, al menos, digamos, me parece a mí que los grandes temas de este 2016 en términos legislativos van a ser los que marcaron la campaña. Porque en las campañas, y sobre todo en las campañas presidenciales, Ricardo, son momentos muy interesantes donde la ciudadanía y los dirigentes vemos lo que nos falta, porque mostramos todo. Y está muy bien que sea así. Entonces, ¿qué nos falta para tener una democracia un poquito más eficiente? Bueno, regular las transiciones o las sucesiones presidenciales, el tema de la publicidad oficial, lo que hacen los oficialismos en campaña y sin campaña, temas muy institucionales, ¿no? El tema del acceso a la información, el tema del debate, que fue un tema muy importante en el 2015, me parece que, y que llegamos a un gran avance en el Congreso, porque fue un acuerdo de oficialismo y oposición avanzar en una ley. Bueno, o sea que creo que la agenda del 2016 en términos legislativos va a tener mucho eje en la política, la construcción institucional en un ciclo de innovación. La agenda con eje en la política significa que se va a poner en foco la Ley Nacional Electoral. Exacto, los procedimientos electorales, yo creo que eso va a ser un gran debate interesante en el Congreso. ¿Se llegará a avanzar hacia la limitación a no más de 2 mandatos para gobernadores, para intendentes, para diputados, eso es un para poco senadores? difícil, porque somos un país federal, y la verdad, Ricardo, somos uno de los pocos países más difíciles de gobernar. Las democracias federales son las más difíciles de gobernar, hay muy poquitas, pero afectan a muchas personas. Chile es un país unitario. Uruguay también. Uruguay también. Y entonces Paraguay también. Entonces es más Bolivia fácil. también. Brasil. Pero a veces cuando nos comparamos tenemos que compararnos con distinto. Brasil, con Estados Unidos, con Alemania, con Canadá, con Australia. Son difíciles de gobernar porque hay 3 niveles de coordinar: presidencia, gobernadores, municipios. Y a veces el gobierno nacional no tiene competencias para regular cuánto dura un intendente o cuánto dura un gobernador, pero al menos... Pero puede haber leyes marcos desde la nación. La idea es, me parece a mí, luego avanzar en ordenar. Claro, claro. Porque tenemos un calendario electoral a prueba de todo. Votamos todo el tiempo los argentinos y no puede ser así. No podemos descubrir ahora en estas últimas elecciones Claro. que hubo intendentes que han llevado 22 años en el poder. Claro, o el caso de Tucumán, donde había más candidatos que ciudadanos. Es decir, tenemos que empezar a ordenarnos un poquito. Pero eso no significa censurar o limitar la vida política. Tenemos 700 partidos políticos en el país. Totalmente. Mira, creo que las PASO, que fue un gran debate sobre la reforma política en 2009, que fue una ley que salió por consenso, fue un gran avance. Reducimos la cantidad de los partidos, porque en las democracias federales, en la competencia nacional, compiten los partidos nacionales, no compiten los partidos provinciales. Pero las PASO regulan de algún modo el mismo sistema político. Claro, pero permitió tener menos partidos, pocos y buenos, y no muchos, que obstruyen la capacidad de elegir, porque también cuando sobran más partidos no es más representación. Entonces, empezar a ordenar algunas agendas que faciliten al ciudadano y al dirigente la idea de la responsabilidad pública. ¿Vamos a ir hacia una mejor democracia en este año 2016? Yo creo que sí, porque cuando nadie tiene el poder, y el poder se tiene que construir entre todos, nos obliga a, en fin, a tener mejores ideas y aportar un poquito un punto de equilibrio. Así que creo que seguramente ese estado va a llegar. ¿Y el poder político va a estar dispuesto a compartir poder en el escenario donde se debaten las leyes? Yo creo que sí, porque a diferencia de una presidencia que por ahí puede tener un estilo más imperial porque tiene números, en general, en Latinoamérica la mayoría de los presidentes son presidentes sin minoría, ¿no? Es decir, presidentes con mayoría son excepción. Pero entonces, ¿cómo se gobierna en el resto del mundo? Con primeros ministros o presidentes que tienen que negociar. Vamos a ver entonces cómo resulta este año de democracia con una democracia renovada, quizás. Y con un Congreso en el centro de la escena política. Y usted vio, de esto hablamos aquí en Política, Producción y Trabajo. Nos reencontramos la semana próxima, como siempre, para hablar de las cosas que más influyen en su vida: la política, la producción y el trabajo.